Buenas tardes, mi nombre es Isidra Vera, soy estudiante de la Universidad Técnica Particular de Loja, de la carrera modalidad a distancia en Derecho. Dentro de la materia Practicum 1, tenemos el proyecto de vinculación y nuestro proyecto está enmarcado en socializar la garantía de los derechos digitales de los jóvenes en la sociedad de la información. En la historia de la humanidad, las distintas sociedades establecieron condiciones mínimas para la implementación y el ejercicio de los derechos, tanto individuales como colectivos, basados en una idea inicial de derechos naturales, de cuya costumbre y por convivencia se generalizaron como un acuerdo social de convivencia. En la medida que estas sociedades y sus formas de producción fueron cambiando, el derecho también se fue transformando y adaptado a las nuevas reglas del juego de cada sociedad. Los distintos actores fueron protagonistas de las ideologías que sustentaban la formulación de los derechos y sostenido por los estados, reflejados en sociedades hegemónicas que de distinta naturaleza promovieron en mayor o menor medida distintos tipos de derechos individuales, privados, humanos, colectivos, entre otros. Es así como surge la clasificación de los derechos humanos. El derecho a la vida, a la expresión, al voto, a tomar decisiones, son conquistas alcanzadas por la humanidad. A lo largo de la historia, los pueblos han conseguido el derecho a que las legislaciones, tratados y convenios internacionales reconozcan una serie de condiciones básicas de existencia de toda vida humana. Esas condiciones básicas reconocidas legalmente los conocemos como derechos, y en su base está la idea de la dignidad como vida humana. Los primeros derechos que fueron reconocidos y que van de la mano de una democracia de carácter liberal fueron los derechos de primera generación, como por ejemplo el derecho a la vida, a la propiedad, a la libertad. Estos derechos, también llamados fundamentales, son reconocidos universalmente a todas las personas y solo pueden ser limitados para proteger derechos equivalentes de otras personas. Conforme el desarrollo de las sociedades y el incremento de las tensiones por la distribución de la riqueza, las demandas del movimiento obrero y otros sectores populares, se abre la segunda generación de derechos, llamados sociales, económicos, culturales, y a la vez una limitación del derecho a la propiedad en tanto cumpla su función social. En consecuencia, nace también la tercera generación de derechos, producto de la insuficiencia del reconocimiento de derechos aparentemente iguales en la sociedad, con opresores y oprimidos. Dentro de esta nueva generación de derechos, sobresalen los derechos colectivos de las mujeres, de los jóvenes, los discapacitados, de las nacionalidades indígenas, pero principalmente los derechos de participación social, ciudadana y política. Y por último,
ante nuevos escenarios en la sociedad del siglo XXI, donde la tecnología de la información y la comunicación son parte de la vida cotidiana y de la transformación sociocultural, los derechos humanos de cuarta generación surgen como una propuesta digital para repensar las prácticas de los derechos de primera, segunda y tercera generación dentro de los nuevos entornos digitales. En este sentido, Javier Bustamante denomina cuarta generación de los derechos humanos a la expansión de derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales en el entorno del ciberespacio, que dota de nuevos sentidos y forma de los derechos desde el Internet, principalmente relacionados con la comunicación y la información. El desarrollo y uso extendido de las tecnologías de la información y comunicación como consecuencia de la revolución tecnológica desde inicio del siglo XXI, aunque podríamos decir desde finales del siglo XX, es clave para abordar este impacto social desde las nuevas tecnologías. El hombre creó gran cantidades de herramientas, de aparatos tecnológicos que dieron como resultado la tecnología digital en la década de los 70 y de los 80. Nacen las innovaciones como videojuegos, cajeros automáticos, el teléfono móvil, así como los robots industriales y la televisión. Conforme a lo señalado por Vicente Serrano y Guiomar Salvat, el surgimiento de las nuevas tecnologías han influenciado y transformado la sociedad. El nacimiento del Internet Explorer, quien marcó un antes y un después en la historia de los ordenadores personales. Los smartphones abrieron paso a la sociedad de la información. El Internet proporciona una amplia cobertura de comunicación global. Cualquier persona de diferentes edades se convierte en emisor y receptor al mismo tiempo. La humanidad se encuentra viviendo una verdadera revolución tecnológica digital. El uso de las redes y el Internet han cambiado la forma de comunicación para las personas. Esta nueva etapa de la humanidad, donde las libertades y derechos se han introducido en el ciberespacio digital, lo que ha provocado una serie de discusiones en cuanto a oportunidades y desafíos para la política pública en cuanto a cómo proteger o promover los nuevos derechos digitales. Han presentado diversas formas estos nuevos derechos, diversas formas de vulneración, generando cambios en el contexto jurídico, social y político, y que exigen nuevas formas de protección. Desde esta perspectiva, los derechos llamados de cuarta generación están basados en la necesidad de garantizar la libertad de expresión, la privacidad de los usuarios. Pero esto constituye un verdadero reto para los gobiernos y todo el sistema jurídico, que se han visto en la obligación de buscar nuevas alternativas para la protección de datos personales y a la vez establecer parámetros para la seguridad y el derecho a la intimidad, teniendo como referencia la dignidad, la libertad y la igualdad de todos los seres humanos, a fin de asegurar a todos los individuos el acceso a las tecnologías de la información y de la comunicación.
Dentro de una gama de derechos de cuarta generación, podemos contar a nivel internacional el derecho de acceso a la informática, derecho de acceder al espacio que supone la sociedad de la información en condiciones de igualdad y de no discriminación, al uso del espectro radioeléctrico y de la infraestructura para los servicios en línea, el derecho a formarse en las nuevas tecnologías, el derecho de la autodeterminación informativa, el derecho de habeas data y a la seguridad digital. Dentro de esta perspectiva, estos derechos han ganado la ratificación y vigencia en los países latinoamericanos. Este reconocimiento y protección de derechos digitales, o denominados también como derechos de cuarta generación, se encuentran reconocidos también en nuestra Constitución. La Constitución del 2008, en su artículo 11, establece que todas las personas son iguales y gozarán de los mismos derechos y oportunidades. Nadie podrá ser discriminado por razones de etnia, lugar de nacimiento, edad, sexo, identidad de género, identidad cultural, estado civil, idioma, religión, ideología, filiación política, pasado judicial, condición socioeconómica, condición migratoria, orientación sexual, estado de salud, portar VIH, discapacidad, diferencia física, ni por cualquier otra distinción personal o colectiva, temporal o permanente, que tenga por objeto o resultado menoscabar, anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos. La ley sancionará toda forma de discriminación. La ratificación y vigencia en los países latinoamericanos de la Convención Americana de Derechos Humanos, de la Convención sobre Derechos del Niño, como asimismo han establecido estándares por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en materia de derecho, ha llevado a diversos países de la región a incorporar en sus textos constitucionales expresamente como derecho fundamental. Es así que ha ocurrido también en nuestra Constitución. En nuestra Constitución, Ecuador ratifica su compromiso con los derechos de los jóvenes. Los jóvenes sujetos de derecho. Según la Ley de Juventud del Ecuador, en su artículo 1 establece que se consideran jóvenes a todas las personas comprendidas entre 18 y 29 años. Según la Convención Iberoamericana de Derechos, los jóvenes establece que se considera bajo las expresiones joven, jóvenes y juventud a todas las personas nacionales o residentes en algún país de Iberoamérica comprendidas entre los 15 y los 24 años de edad. Dentro del protocolo adicional a la Convención Iberoamericana de los Derechos de los Jóvenes, en su artículo 5, nos garantiza que las personas jóvenes tienen derecho al acceso a las tecnologías de la información y comunicación, y que el uso de las TIC, las personas jóvenes tienen derecho a la protección de su honor, privacidad, intimidad
y dar su consentimiento respecto de la utilización pública que se dé a su imagen e información. En nuestra Constitución del Ecuador, en su artículo 66, numeral 19, reconoce y garantiza a las personas el derecho a la protección de datos de carácter personal, que incluye el acceso y la decisión sobre información y datos de este carácter, así como su correspondiente protección. La recolección, archivo, procesamiento, distribución o difusión de estos datos o información requerirán la autorización del titular o el mandato de la ley. Delitos a la intimidad personal. El Estado constitucional de derechos entiende que las personas poseen cualidades innatas que no requieren de la expedición de una ley para su efectivo ejercicio. En su artículo 426 establece los derechos consagrados en la Constitución y los instrumentos internacionales de derechos humanos serán de inmediato cumplimiento y aplicación. No podrán alegarse falta de ley o desconocimientos de las normas para justificar la vulneración de los derechos. Al respecto del derecho a la intimidad, la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos han garantizado la protección de este derecho al indicar que nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques a su honra o reputación. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra tales injerencias o ataques. Sin embargo, la inobservancia de este precepto normativo internacional afectaría directamente el derecho a la intimidad y otros derechos conexos como el derecho al honor y buen nombre, para lo cual se analiza en los siguientes artículos. Dentro del Código Orgánico Integral Penal, en el artículo 178, establece la persona que sin contar con el consentimiento o la autorización legal accede, intercepte, examine, retenga, grabe, reproduzca, difunda o publique datos personales, mensajes de datos, voz, audio y video, objetos postales, información contenida en soportes informáticos, comunicaciones privadas o reservadas de otra persona por cualquier medio, será sancionada con pena privativa de libertad de 1 a 3 años. No son aplicables estas normas para la persona que divulgue grabaciones de audio y video en las que interviene personalmente, ni cuando se trata de información pública de acuerdo con lo previsto en esta ley. En este sentido de ideas, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido que este derecho no es absoluto
y que por lo mismo puede ser restringido por cada estado, siempre y cuando dicha restricción no sea abusiva ni arbitraria. Es decir, las limitaciones impuestas deben estar previstas en la ley, perseguir un fin legítimo y, por último, deben cumplir con los requisitos de idoneidad, necesidad y proporcionalidad. En cuanto a la revelación del secreto o información personal de terceros, el artículo 179 del COIC establece: la persona que, teniendo conocimiento por razón de su estado u oficio, empleo, profesión o arte, de un secreto cuya divulgación cause daño a otra persona y lo revele, será sancionado con pena privativa de libertad de 6 meses a 1 año. No habrá delito en aquellos casos en que el secreto divulgado fuera sobre asuntos de interés público. O algún contenido íntimo de carácter sexual de una persona en contra de su voluntad. También dentro del COIC, en su artículo 180, en relación a la difusión de información de circulación restringida, al respecto del delito de difusión o información de circulación restringida regulado en el artículo 180 del COIC, preceptúa que la persona que difunde información de circulación restringida será sancionada con pena privativa de libertad de 1 a 3 años. Es información de circulación restringida los siguientes casos: la información que esté protegida expresamente con una cláusula previamente prevista en la ley. La información producida por la Fiscalía en el marco de una investigación previa. La información acerca de las niñas, niños y adolescentes que viole sus derechos previsto en el Código Orgánico de la Niñez y la Adolescencia. Conclusiones. Los adolescentes de hoy en día han nacido en el mundo de las tecnologías de la información y la comunicación. Una tecnología nueva para un contenido eterno, ya que la información y la comunicación están en la base misma de cualquier aprendizaje. Hay un sector de la población que más se ha visto influenciada con la llegada de las nuevas tecnologías y lo constituyen los niños y los adolescentes. Los chicos de hoy en día no se imaginan la vida sin el móvil y utilizan las conocidas redes sociales diariamente para chatear con los amigos, para comunicarse, muchas veces sin tomar los riesgos necesarios que esto representa. Estas actividades de las redes sociales, que es verdad que les resulta mucho más fácil comunicarse con los demás, pero tras facilitarse la comunicación, también es mucho más factible recibir ataques a la intimidad
Y en el caso de los niños, Internet se ha mostrado, por desgracia, como uno de los instrumentos favoritos de los pederastas y muchas veces de mala gente que busca satisfacer sus deseos más ocultos. Ante todas estas situaciones o malas situaciones que han atravesado ya muchos niños, adolescentes y también jóvenes, las instituciones deben generar las medidas y mecanismos de protección o de efectiva protección, educación y promoción de los derechos de niños, niñas, adolescentes y jóvenes. Es necesario en el entorno digital concretar medidas que se traduzcan en acciones y en planes de actuación. La industria tecnológica tiene un rol fundamental para garantizar la protección de los adolescentes a través de los servicios, contenidos, permisos y contratos, de forma que promuevan su bienestar digital. Difundir recomendaciones claras de uso y privacidad, así como a través del desarrollo de herramientas y mecanismos para encontrar ayuda en caso de encontrarse con una situación de riesgo, son medidas necesarias. Implementar estrategias y políticas en el sistema educativo en conjunto con las familias para asumir un rol activo y contar con las herramientas y el apoyo necesario que permita garantizar el uso seguro, responsable y crítico de la tecnología. Y por último, es imprescindible diseñar y establecer nuevas políticas de prevención. Queda patente que el uso globalizado de la red implica muchos riesgos y es preocupante las cifras de sexting, contacto con desconocidos y hasta casos de grooming que se han evidenciado.